La neumonía es una segunda causa de morbo y mortalidad, no solamente a nivel de nuestra República Mexicana, sino a nivel mundial. Los más gravemente afectados, pues los grupos extremos, los grupos etarios, los menores de 5 años de edad, y es una de las primeras causas dentro de las 10 más importantes de ingresos hospitalarios. Otra de las situaciones más que nos enfrentamos es tratar de encontrar la etiología, que era lo que les decía al principio. Siempre lo que insulta más las vías respiratorias y el epitelio respiratorio son los procesos virales, pero toda esta afección va a permitir la agregación de bacterias y luego se suma que sean mixtos y difícilmente podríamos pensar, si el paciente no es oncológico, que tenga hongos o que tenga otro tipo de bacterias intrahospitalarias. Entonces uno tiene que ir dilucidando de acuerdo a la gente, o sea, al microorganismo, al grupo etario en el que nos estamos enfrentando, y sobre todo, qué tipo de etiología para tratar de dar un buen antibiótico. Los antibióticos yo creo que es lo de menos, porque al final del día la mayoría son de amplio espectro. Aquí el reto para nosotros los médicos es evitar que se complique un paciente con neumonía, porque definitivamente ustedes y nosotros, cualquier médico, puede manejar una neumonía en casa y puede ser ambulatorio el manejo. El problema es cuando se complica y no nos damos cuenta. Entonces, les decía yo, por definición es un proceso inflamatorio, el parénquima pulmonar se insulta por un proceso, primero cambio de clima, altera los mecanismos de defensa pulmonar, se favorece la entrada de los virus y los virus dejan un terreno bastante bueno para que las bacterias colonicen esa parte del parénquima pulmonar y se produzca la neumonía. Y esto puede involucrar un segmento pulmonar, todo un lóbulo o todo un pulmón, y las 80% de las neumonías tienen que curarse, menos del 20% se tienen que complicar y está en nuestras manos tratar de que no sea, pero a veces ni aunque tengamos el conocimiento, el huésped no responde y entonces se complica el paciente. Y aquí lo difícil es que los padres entiendan por qué se complicó el paciente o por qué el paciente llegó a un derrame pleural, que sería de los más comunes. Entonces, de las partes más importantes que tenemos que tener cuando nos enfrentamos con un paciente con neumonía, pues tenemos que ver qué manifestaciones tiene. Pues bueno, si es neumonía, por definición, pues tiene que tener manifestaciones respiratorias, pero hay niños que no nos las presentan, no nos las expresan, y ahí es donde empezamos a tener cierto error al hacer el diagnóstico. Entonces tenemos las manifestaciones respiratorias, las inespecíficas, las manifestaciones típicas de la neumonía, los signos de irritación pleural y los signos de afectación extrapulmonar, que más o menos vamos a estar revisando. Dentro de las manifestaciones inespecíficas, bueno, pues fiebre, cualquier cosa me puede dar fiebre. Sobre todo los que vemos pediatría, un niño que está en dentición, hasta fiebre le da por la dentición y entonces va confundiendo al clínico y a veces el exceso de la confianza de conocer al paciente hace que pase desapercibido el diagnóstico de neumonía. La presencia de escalofríos, dolores de cabeza, que tenga malestar general, otros síntomas extrapulmonares, los de irritación abdominal o digestivos, como la presencia de diarrea, vómito, dolor, distensión abdominal o simplemente que el paciente esté muy irritable. Con la era de la vacunación, que son esquemas completos de la vacunación, y por eso les explicaba yo la tarea tan importante que tiene el INDRE, en relación a qué cepa está circulando en la República Mexicana, porque esa es la cepa que le vamos a poner a nuestro paciente pequeño para la protección con las vacunas. Entonces, cuando nosotros aplicamos una vacuna, por ejemplo, para donde viene el Haemophilus influenza, muchos médicos y muchos padres creen que nunca le va a dar una infección por Haemophilus influenza y ese es el problema, van mutando, van cambiando, entonces no lo excluye de que vaya a tener una infección por Haemophilus influenza y al mismo caso podemos poner la vacuna de neumococo, que es una vacuna excelente, pero no te excluye que a tu paciente le vaya a dar una neumonía por neumococo y eso complica un poco en la variabilidad del tratamiento y del abordaje terapéutico y que los padres nos entiendan por qué a pesar de tener la vacuna de neumococo el paciente hace una neumonía por neumococo y conflictúa mucho el tema médico-paciente y a veces el que uno no crea que el paciente pueda traer una neumonía, pues sobre todo si es de un buen estrato social. Aquí es donde tenemos que tener mucha acuciosidad para llevar a cabo nuestro diagnóstico. Cuando me tocaba estar en la formación de los residentes de neumología, yo siempre les decía, nunca viene unos padres de familia a sentarse a tu consulta afuera
Dejó su casa, todo lo que tardó en trasladarse, la espera fuera del consultorio, el traslado que hizo para que tú le digas no tiene nada. Es muy difícil que los padres vayan gratis nada más para irnos a saludar. Es muy diferente que el padre diga, yo lo veo bien, nada más quiero que me diga que está bien. Pero los signos clínicos de la neumonía, y les invito a que lo reflexionen conmigo, yo ahorita me dedico ya nada más a puro enfermo pulmonar crónico. Y lo que más acongoja a los padres es que el médico que los vio no les creyó. Y así les traigo muchos videos que en otra oportunidad, con mucho gusto, si me invitan, se los podría yo presentar. Que no le creen al paciente, porque los signos respiratorios se van complicando más de manera nocturna, y durante la mañana el niño, su mismo mecanismo de defensa, hace que estos signos y síntomas respiratorios puedan pasar inadvertidos. Entonces, cuando llegan a la consulta, puede cometerse el error de no creer. Y otro gran dilema dentro del parénquima pulmonar, como ustedes lo saben, se dividen en segmentos pulmonares. Si el proceso neumónico no ocupa todo un lóbulo y está incipiente con algunos signos y síntomas respiratorios, y cuando llega a la consulta su mecanismo de defensa no lo expresa, a la auscultación puede pasar desapercibido algún dato clínico a la auscultación, y entonces lo mandan a su casa. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener ese tipo de acuciosidad para cuando hagamos nuestro interrogatorio, la historia clínica y a la exploración física. Entonces sí debemos ir viendo esta parte, distractores por los signos extrapulmonares como la distensión abdominal o el dolor abdominal. No sé qué tanto alguno de ustedes hayan escuchado a aquel paciente que llegó con dolor abdominal, que el niño se quejaba, la mamá dice que empezó con fiebre y incluso termina en quirófano por una apendicectomía, y el apéndice es normal y el niño sigue mal, y sigue febril. Lo que resultaba era que era una neumonía, que por un reflejo vagal, un reflejo de Mackenzie, más que expresar pulmonarmente un signo torácico, expresaba un signo de irritación a nivel abdominal. Por eso tenemos que tomar en cuenta cuando nos enfrentemos ante un caso donde los padres llegan y hay que creerle en la historia clínica que ellos nos cuentan. De las manifestaciones respiratorias, pues va a depender mucho el germen, o sea, no vamos nosotros por el cuadro clínico, nos podemos orientar para qué tipo de etiopatología pueda tener el paciente. No podemos apostar que sea al 100%, pero sí podemos sugerir o inferir qué tipo de germen o microorganismo está afectando al pequeño, y de ahí más o menos hacer nuestra orientación al tratamiento. Pero bueno, la presencia de tos seca o mucopurulenta, o sea, húmeda, frecuente, la de taquipnea, disnea, quejido, aleteo, todo lo que infiere un Silverman-Anderson, la presencia de los tiros intercostales, retracción sifoidea, dolor torácico y todo lo que encontremos en la auscultación. Pero bueno, ¿qué haríamos con un lactante que no nos va a decir que le duele el pecho? Entonces sí tenemos ahí nosotros que tener la acuciosidad clínica de que cada vez igual les vuelvo a proponer, porque es parte de lo que vemos día a día, los que ya nos dedicamos más al problema pulmonar, que el médico, cuando el paciente llega a la consulta, no le desnuda el tórax al pequeño paciente, porque si bien es cierto, el paciente adulto sí nos dice qué le pasa, el pediátrico no. Entonces, al paciente pediátrico, sobre todo los lactantes mayores, menores y los recién nacidos, incluso los preescolares que no manifiestan sus signos y síntomas de alguna manera verbal, tenemos que hacer una muy buena auscultación, pero va desde la inspección también. Entonces, para hacer una buena inspección, desde quitarle la colcha, porque hay médicos que eso lo refieren los mismos padres, que no le quitan la cobija al paciente, no ven que se queja, el estetoscopio sobre la colcha y más disminuye a la auscultación los ruidos respiratorios. Y de por sí en la neumonía, uno de los signos más importantes que vamos a encontrar en la auscultación es la hipoventilación, pero los segmentos sanos esconden a los enfermos, entonces difícilmente el paciente vestido pues le vamos a hacer una buena auscultación. Entonces el primer dato que tenemos que compartir todos es: desnudamos el tórax, vemos cómo está su movilidad torácica, vemos si tiene o no tiros intercostales, y ya el paciente, cuando ya entró a una fase ya de agudo a ser más crónico, o sea, después de la segunda semana de andar batallando con algún síntoma respiratorio, ya no va a tener aleteo nasal, ya empieza la complianza de esa caja torácica, y lo único que vamos a ver de manera más profunda y con un tórax desnudo es el movimiento
abdominal, son los tiros intercostales bajos o incluso tiros intercostales solamente de los segmentos posteriores. Y eso no lo vamos a poder tocar ni palpar, lo tenemos que observar también a la inspección. Entonces, todo eso es sumamente importante, por eso el Sylvan Anderson es algo que nosotros no podemos dejar de pensar siempre que nos enfrentamos con un paciente con un problema respiratorio. Tenemos que medir hasta dónde está la gravedad de su Silverman-Anderson. Y bueno, lo que yo les decía al principio, o sea, es la sustitución de esa areación que traemos todos de manera normal por inflamación, por células, por tapones de moco, lo que nosotros también, de hecho, vamos a ver en la radiografía, pero no siempre es una neumonía total, no siempre es una neumonía segmentaria, una neumonía lobar sería quizá lo más común. Entonces, bueno, una lobarosegmentaria compromete los alvéolos, afecta el espacio aéreo al intersticio. También tenemos los datos de una neumonía intersticial o neumonitis, que ustedes recuerden es el esqueleto del pulmón. Esos son más por procesos virales, pero vamos a ir hablando de eso conforme transcurrimos con la plática. O que lo cataloguemos como una bronconeumonía o una neumonía lobulillar en forma de focos múltiples y que pues está afectando los lobulillos pulmonares. Para que todo esto suceda tiene que haber muchos factores predisponentes. En la mayoría de las veces, uno de los primeros, pues una alteración en los sistemas de defensa del pequeño paciente. Es algo que igual conflictúa mucho cuando les decimos, bueno, tuvo que haber pasado algo. Las neumonías en la mayoría de las veces en un niño eutrófico pues causa más problema mental para los padres aceptar cómo su hijo tiene neumonía, si come bien, es bien cuidado, tiene la economía o incluso de bajos recursos dice, pues aunque sea bajos recursos, pero cuido bien a mi hijo. Y nunca se ha enfermado, pero debuta con su neumonía. Tuvo que haber alguna alteración en su mecanismo de defensa pulmonar que permitió la penetración del microorganismo. El frío, el clima frío, sometemos un pacientito pequeño a un cambio brusco de temperatura. Este cambio brusco de temperatura de estar muy tapado, muy calientito a un ambiente muy frío es suficientemente capaz de alterar los mecanismos de defensa pulmonar sobre el aparato mucociliar. El aparato mucociliar trabaja siempre, no descansa en ningún segundo y es suficientemente para impactar el movimiento ciliar y permitir la éxtasis de secreciones y que se queden impactadas. Y ese cleaning, ese movimiento de limpieza o de higiene que tiene el aparato mucociliar se ve detenido por el frío en ese pequeño paciente. No necesariamente lo puede llevar a neumonía a todos, pero el que lo llevó tuvo que haber tenido un cambio quizá más brusco. Otra situación, aparte del clima que me pueda a favorecer que mi paciente se vuelva frágil y sea un huésped propicio para llegar a una neumonía, es aquel pequeño que está sometido a un aire viciado del humo del tabaco. También el humo del tabaco inhibe el movimiento del aparato mucociliar, se inhibe y vuelve a lo mismo que sucede con el frío. Entonces el clima frío, un ambiente viciado de humo de cigarro, que pareciera mentira a pesar de tantos comerciales del daño que hace el humo del cigarro, los padres siguen fumando delante de los pacientes y ese es un tema bastante difícil de tratar de que desaparezca. Que tenga alguna anomalía congénita anatómica, eso nosotros tenemos que irlo viendo conforme pasa el tiempo con el paciente, que ya hicimos diagnóstico de neumonía y que a pesar del buen tratamiento, a pesar de que existe la manera de sacar adelante al paciente con los antibióticos, o ya sea en sector salud, ya sea en sector privado, ya sea que porque el padre lo hace en casa, pero el paciente iba mejorando y vuelve a repetir su proceso neumónico en el mismo sitio del parénquima pulmonar, pues realmente eso no es normal. Nosotros tenemos que ir a buscar, porque un mismo paciente tiene dos neumonías y en el mismo sitio de ese lóbulo, de ese segmento pulmonar. Entonces ahí es donde tenemos que meternos en la mente que quizá ese paciente traiga alguna anomalía congénita y que se favorece que se infecte y por eso agarre ese mismo sitio. Y que tenga alguna deficiencia inmunológica. Esto, bueno, ya desde que nace, con la nueva era del tamiz metabólico ampliado, podremos nosotros detectar desde la fibrosis quística, que si bien no es una deficiencia inmune, pero sí se ve en el tamiz, o las síndromes de inmunodeficiencias común variables que se observan en un tamiz metabólico ampliado alterado. Entonces tú ya sabes y puedes imaginarte que ese paciente tiene su respuesta inmune frágil y le puede caer una neumonía en cualquier momento. Entonces uno tiene que ir así haciendo su acuciosidad clínica de acuerdo a la historia clínica en el interrogatorio de cuando el paciente llega con nosotros a la consulta.
que tengan broncoaspiraciones. Digo, actualmente igual, bueno, hace muchos años realmente que yo estaba ya desde el instituto y en el Hospital Infantil de México, el hecho de una neumonía por reflujo, y hasta la fecha la seguimos pensando y hasta la fecha la seguimos observando. Los neumólogos realmente vemos más neumonías por reflujo gastroesofágico silencioso, o sea que el paciente que no vomita, que no puede sospechar que tenga reflujo, porque aparte tiene buen peso, el paciente come bien, pero no hay un dato directo para pensar en un problema gastrointestinal o que haya incompetencia del esfínter esofágico inferior y que le esté favoreciendo microaspiraciones que no se pueden detectar, pero que sí le están enfermando al pulmón. Entonces uno tiene que ir viendo, ese es el paciente más crónico, o aquel que era muy sano, que no se le ha observado reflujo gastroesofágico y que de repente en la noche se empieza a ahogar, hace neumonía fulminante, termina en la terapia intensiva porque lo sacan casi ahogado al paciente. Entonces todo paciente que hace eventos de casi ahogamiento, pero que no llega a vomitar, tenemos la obligación de buscar si hizo alguna neumonía o bronconeumonía tal cual, o si tiene alguna alteración en la anatomía de su esfínter esofágico inferior que le favorecen las broncoaspiraciones. Algo ya lo que podría ser más complicado, pues un niño que haya entrado, no sé, por alguna cirugía quizá de ortopedia y que tiene un internamiento prolongado y que pues va a terminar haciendo una neumonía quizá o alguna infección pulmonar secundaria a todo lo que conlleva la hospitalización prolongada. Lo mismo las enfermedades neuromusculares, el puro hecho de que no hay un buen movimiento de la caja torácica, todos los pacientes que fueron sometidos sin alguna razón hecha por el médico, sino sucedió así, que nació con hipoxia grave y que termina en una PCI y que termina espástico, es el paciente que más problemas respiratorios va a tener y por ende también en algún momento dado procesos neumónicos. Y también, bueno, los pacientes que están en ventilación mecánica por cualquier otra razón, sus mecanismos de defensa pulmonar se ven alterados, se ven inhibidos y favorece también pues la presencia de las neumonías. Entonces yo les comentaba, a veces podemos tener radiografías que uno dice pues es normal y clínicamente el paciente tiene neumonía. Cuando uno clínicamente sospecha y sostiene que el niño tiene neumonía, no hay que quitar el dedo del renglón, aunque la placa aún no la podamos visualizar. Si yo ya tengo un paciente que llega a la consulta y la sospecha es de neumonía y no tengo bien claros mis datos clínicos ni a la inspección ni a la auscultación, porque ese movimiento de caja torácica es tan complaciente en el paciente pediátrico que está obligado, así como el cardiólogo toma su electro, los neumólogos y cualquier médico general, pasante, interno, que vea a un paciente con un problema que se sospeche sea respiratorio, tiene la obligación de tomar una placa simple de tórax. Hasta la fecha, en 2015, a mí llegan pacientes que tienen 6 meses con problemas pulmonares o más de 6 meses sin una radiografía de tórax y el diagnóstico lo haces en ese momento cuando mandas al paciente a rayos X y regresa a la hora con su placa de tórax. Entonces vas haciendo tu evaluación. Siempre tenemos que tener una placa de tórax con una acompañada de una lateral, sobre todo si estoy sospechando que algo está pasando, porque tengo que ver si yo tengo un daño pulmonar, tengo que ver si es anterior o posterior y ahí vamos haciendo inferencia hacia qué tanto voy a hacer mi tratamiento. Entonces nosotros vemos en el campo pulmonar, es derecho, el izquierdo, vemos cómo el hemidiafragma derecho, el izquierdo, cómo ya se empieza a borrar y aquí pareciera que hay algo, pero podría pasar, vean ustedes la silueta cardíaca, no debe de perder su contorno, vean cómo pierde el contorno en este lado, es un infiltrado que trae el paciente, aquí hay broncograma aéreo y bueno, se ve el deshilachamiento en esta parte de la silueta cardíaca, entonces pueden inferir que su paciente ya está teniendo compromiso alveolo intersticial y en la que sigue podemos ver interrogarnos, ¿va a ser viral o bacteriano? ¿Le doy tratamiento o no le doy tratamiento? Que es una gran disyuntiva que siempre nos hacemos en el consultorio. Esto va a depender mucho dentro de los mecanismos de defensa del paciente y de nuestra evolución. Si un paciente con un proceso viral, por mucho que no le tengamos que poner antibiótico, pero deteriora al paciente. Entonces aquí tenemos que evaluar todos los niños menores de 2 meses con dificultad respiratoria, que el ABH es normal, que no tenemos más datos que el radiológico de una inflamación intersticial,
se tiene que internar, nada más por tener 2 meses y por tener dificultad respiratoria. Pero tengo un menor de 6 meses y yo sigo infiriendo que tengo una VH normal, pero datos clínicos de dificultad respiratoria y sospecho que sea viral, pues tenemos que irlo evaluando, ya sea de cerca en el consultorio o hospitalizarlo, porque en cualquier momento existe una posibilidad de una agregación bacteriana. Entonces lo hospitalizamos y lo evaluamos en el hospital y le damos las cosas más del ABC de un paciente cuando lo vamos a agarrar para ser responsables nosotros de ellos, el ABC de las vías aéreas permeables, el de mantener la saturación de oxígeno, el mantener los líquidos a tolerancia, no excedernos y puede ser una bronquiolitis. Entonces no tuvimos que darle antibiótico. Aquí lo que asusta es la gravedad de los datos de la dificultad respiratoria y ese parámetro es el que nos tiene que obligar a nosotros si lo internamos o no lo internamos. Y ya teniendo los estudios de base que todos conocemos, decidimos o no ponerle tratamiento antibacteriano. Entonces, bueno, virales, la mayoría de las veces así inician las neumonías, después se van agregando, o luego los atípicos, que es el micoplasma o la clamidia, sobre todo en los menores de 6 meses, que sea clamidia trachomatis, o bacterianos, pues va a depender mucho del grupo etario del paciente. Entre el 1 a los 3 meses, bueno, está la clamidia, siempre está el antecedente, que si la madre tuvo leucorrea, o no necesariamente tiene que ser, bueno, es una enfermedad de transmisión sexual, pero le deja al paciente bastante afección pulmonar. Entonces, uno va orientando de acuerdo a la edad, de acuerdo a los hallazgos radiológicos y de acuerdo a los antecedentes de la historia clínica. Si usó óvulos durante el embarazo, si tenía leucorrea, o a veces ni siquiera nos dicen la verdad de su estado que tuvo por pena o por lo que haya sido. Pero resulta que ese pequeño paciente, porque no pensaría yo en un niño de 2 meses que tuvo conjuntivitis, que empieza con dificultad respiratoria y que me hace una tos que lo deja cansado, fatigado y con quejido al final del acceso de la tos. Entonces yo me voy orientando porque esto es más de los atípicos. Puedes pensar en un viral, por supuesto, pero ya a los 2 meses, pues regularmente tuvo que haber tenido, y esto y el estrato social o lo que nosotros captemos dentro de la historia clínica. La clamidia trachomatis, de las características que tiene, pues es que es una tos en estacato, es una tos coqueluchoide, muy parecida a la de la tosferina, que como ustedes sabrán, la Bordetella pertussis sigue haciendo sus grandes travesuras en neumonías actualmente. Entonces la diferencia la vamos haciendo de acuerdo a los hallazgos, y si podemos obtener al germen, pues sería fabuloso. El tratamiento, pues ya sabemos que es pues macrólido o sulfas en el caso de que sea por Bordetella pertussis. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando ya tenemos al pequeño ese que nos hace una tos que lo ahoga, que lo lleva al vómito, que lo hace cianosante, disneizante, que tiene 4 o 6 meses de edad, ¿y cómo le medimos la disnea? Bueno, pues no puede comer. Y cuando intenta comer se ahoga y se queja al final de la tos. La mayor parte de las veces que yo veo a estos pacientes en mi consulta son niños que ya fueron a varios lugares, y una característica clínica que tiene la tremenda clamidia y el micoplasma o cualquier germen atípico es que hace las crisis de tos. Cuando termina la crisis de tos de que se ahoga el paciente, entre esa crisis y la otra crisis el niño o el paciente luce sano. O sea, no tiene nada. Pero hay una característica que pasa muy desapercibida para quien lo está auscultando. En el estetoscopio, que es algo que también les digo mucho a los residentes, que en su ocasión me permitía yo estar con ellos, no le escuchas nada. Entonces dicen, no le escucho nada. Entonces yo les digo, eso está peor, porque no puedes no escuchar nada con el estetoscopio. Tienes que escuchar cómo entra y sale el aire. O sea, no escuchas sibilancias, no escuchas estertores, no escuchas los crepitantes, o no escuchas esos ruidos pulmonares que quisieras tú de ruidos transmitidos, y un silencio. Pues ese paciente no fue gratis a la consulta, porque la mamá fue porque se despertó, porque su hijo se ahogaba. Vamos a no hacerle caso. Esa es parte de lo más importante en el aspecto clínico y a la auscultación y de la historia clínica ante un paciente que tenga una neumonía por un germen atípico. La tos en estacato y la tos que lo hacen en accesos, y entre los accesos parece que no tiene nada, ni siquiera dificultad respiratoria. Y no, te lo dice la auscultación, el no escucharle los ruidos, la entrada frágil
y buena de la entrada y la salida del aire. Esa tiene que ser obligada en todos los pacientes. Y bueno, también otro de los grandes culpables, por eso la Haemophilus influenza está en el esquema de vacunación. Dentro de los gérmenes, por eso está la Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, el grande y muy complicado neumococo y todos los estreptococos del grupo B. Entonces vamos viendo por grupos etarios y vamos relacionando de acuerdo al cuadro clínico. Entonces ya entre los 3 meses a los 5 años, bueno, realmente los gérmenes nada más van cambiando de orden, porque se va mejorando el mecanismo de defensa, viene la protección del esquema de la vacunación y el paciente va adquiriendo otro tipo de gérmenes para los cuales o no está protegido o cambió o mutó ese germen con el que fue protegido por la vacuna y lo va a adquirir de cualquier manera. Yo tengo una paciente que estuvo muy grave de neumonía por neumococo y la mamá se preguntaba y se lamentaba por qué le pasó eso a su hija, si le habían puesto bien la vacuna. Una niña de 2 años y medio, que cuando yo la recibí ya traía una cámara empiemática y se la pasó en la calle con una neumonía total en su pulmón izquierdo. ¿Qué sucedió? Sus mecanismos de defensa bondadosos del otro pulmón le ayudaron, pero nos escondieron lo crítico de la neumonía que tuvo de manera ambulatoria. No fue mal manejada, el problema era que eran días muy cortos y nadie le había tomado una radiografía de tórax. Eso era el pecado más grande que había sucedido en esa paciente y es parte de lo que nosotros debemos de siempre estar recordando. Y bueno, mayores de 5 años, dentro de los gérmenes más obligadamente para estar pensando, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus, la Moraxella, la Legionella, que nos pueden llevar a hacer neumonías y que más o menos todos, con la nueva era de los antibióticos de amplio espectro, pueden ser bien cubiertos. Aquí lo ideal es sospecharlo para darle un buen tratamiento al paciente. Cuando ya lo tenemos enfrente, tenemos que ir haciendo nosotros de una manera muy puntual, tratar de tener bien todo de manera sindromática, buscar el síndrome infeccioso, los signos de neumonía, si tiene o no la irritación pleural y lo que les mencionaba hace un momento, si tuviera alguna afectación extrapulmonar y que nos escondiera los datos pulmonares y que entonces pasara inadvertido para nosotros. Dentro de las manifestaciones clínicas, ya cuando esto afecta no solo un segmento, que ya afecta más a un lóbulo, porque si afecta un segmento es muy fácil que pase desapercibido que el paciente traiga una neumonía. Pero ya cuando afecta ya más de 1 o 2 lóbulos, bueno, va a haber disminución en la movilidad del hemitórax afectado, van a estar aumentadas las vibraciones vocales, disminuida la asmatidez, la percusión, si no lo permite el paciente, porque no vas a estar poniéndole la percusión a un niño de 2, 4, 6 meses, realmente ni al caso, ¿no? Cuando dice el residente, es que dice la percusión y tiene 2 meses, bueno, pues mis respetos, pero realmente no va por ahí. Tenemos que tratar de agarrarnos lo que más nos diga la madre que observó y de ahí dirigir nuestra inspección y nuestra auscultación. Son los signos más importantes dentro del paciente que es de pequeña edad. Ya desde hace muchos años, imagínense, desde más 1994, ya se había publicado que podría hacerse basado el diagnóstico clínico, o sea, el diagnóstico de neumonía a la exploración física, o sea, de manera clínica. Yo creo que actualmente en 2015 ya todo el mundo le puede tomar una placa de tórax a su hijo, o de igual manera, sector salud, sector público, sector del que sea, tiene la manera de poderle tomar una radiografía de tórax a un paciente que se sospeche de un problema respiratorio, sobre todo si no mejora con los primeros 72 horas de un tratamiento hecho en la consulta. Entonces ya se hablaba, ¿no? Los parámetros clínicos, pues la frecuencia respiratoria, que es parte de lo que a veces olvidamos de manera puntual realizar cuando estamos viendo al paciente. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto está de frecuencia respiratoria ese pequeño paciente, si tiene o no de retracción en el tórax, si hay o no la presencia de cianosis, si tiene dificultad para respirar y que tenga ausencia de sibilancias. Como ustedes recuerdan, es la condensación lo que me produce la hipoventilación. Por eso una neumonía pues no va a traer las sibilancias y menos en el momento agudo. No es lo mismo un paciente con asma o un paciente hiperreactor bronquial y que aparte me haga una neumonía, entonces a ese sí le vas a encontrar las sibilancias, pero porque ya trae un componente mixto, de una patología mixta, y que puede confundir o dar el tratamiento para su misma entidad o diagnóstico de base, que quizás sea asma o hiperreactor bronquial postviral, y que estemos haciendo caso menos a la neumonía. Entonces, pero una neumonía pura en un paciente que previamente era sano y eutrófico, pues bueno, no vamos a encontrar sibilancias, lo que vamos a encontrar más pues es la hipoventilación.
En lo que sería la cianosis, o sea, no podríamos de una manera clínica nosotros decir el paciente está hipoxémico o el paciente está desaturando. Si no lo mido, no, mejor ni decirlo. Yo creo que la mejor manera de sospechar si mi paciente está hipoxémico o está desaturando, que esa es la mejor palabra, es medirla. No podríamos inferir, no necesita oxígeno porque no se le ve cianosis, no es cierto. Tenemos que tener la capacidad y la acuciosidad de medirla con un saturómetro o con un oxímetro de pulso, para los cuales hay de bolsillo, y en cualquier consultorio debería de existir un oxímetro mínimo para poder nosotros, si vamos a estar viendo un paciente con problema pulmonar, entonces tenemos la obligación de medir la saturación de oxígeno, más el paciente que tiene síntomas respiratorios de más de 3 semanas, donde el mecanismo de defensa empieza a bajar, y entonces la compensación y ¿Cómo empieza ese paciente? Tiene mucha más taquicardia, no solo tiene taquipnea, tiene taquicardia, pero tiene normoxemia. ¿Pero por qué tiene taquicardia? Entonces nosotros tenemos que hacernos esas preguntas. Entonces lo mandas a su casa porque, bueno, pues no está hipoxémico, pero lo mandas taquicárdico. En cualquier momento se va a descompensar ese corazón que está luchando con la taquicardia para mantener la normoxemia. Y ahí es donde uno tiene que ir viendo qué es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, bueno, esto se destinaba a países en ese tiempo con mucha alta mortalidad. Eso, bueno, México, por supuesto que era parte de. Y bueno, que tuvieran un nivel socioeconómico bajo, que no tuvieran accesos a centros hospitalarios y a diferencia en ese tiempo, se mencionaban los países desarrollados, a todo mundo, todo paciente que llega con un problema respiratorio se le toma placa de tórax. Bueno, estamos hablando de 1994, pero actualmente, aunque no seamos país desarrollado, debemos de tomar la placa de tórax, como hace el cardiólogo con su electrocardiograma, que es la parte más simple, aparte de su estetoscopio, para hacer un buen diagnóstico cardiológico, pues igual los que veamos un problema respiratorio. ¿Qué vamos a hacer desde el punto de vista radiológico? Pues vamos a estimar muchas cosas, la extensión de la lesión, si solamente me afecta un segmento o un lóbulo, o si ya está complicado el paciente, como el caso de Sofía, la niña que les dije que la tuve un mes internada y que me daba más pena que nada no poderle egresar. Y tú dices, no puede ser un paciente internado un mes, no inventes, o le cobras más o eres mal doctor, pero no, el paciente venía muy complicado. Y entonces así se va generando las ciertas ideas para uno ir haciendo la directriz hacia dónde voy a tomar la decisión para tomar mi radiografía, que cualquier paciente lo puede hacer, sobre todo en esta área que todo el mundo tiene celular, pues más se puede tomar una radiografía de tórax. Vamos a ver la extensión, vamos a revisar si ese patrón radiológico es alveolar, es intersticial o es alveolo intersticial, y eso nos va a ayudar para que nosotros podamos inferir qué microorganismo está afectando al paciente. Nunca nos va a decir qué microorganismo es una radiografía de tórax, pues sí podríamos ir relacionando con los antecedentes y con todo lo que les he estado yo comentando. Entonces, si pudiéramos bajar un poquito la luz más, bueno, aquí es una placa de tórax, vemos el mediastino, vemos una sobredistensión pulmonar izquierda, vemos que los diafragmas están bien, pero ven ustedes esta imagen, algo hay aquí sobre el lóbulo medio que me está dando otra imagen superpuesta, que si no le tomo una lateral, no la podría pasar como normal, véanla, no tiene infiltrados, los diafragmas están libres, hay un poco de sobredistensión, pero depende de la técnica radiológica para que yo vea si está sobredistendido o si es normal. Pero aquí había algo y sobre el lóbulo medio, y lo que yo les decía, siempre determinar que el contorno anatómico de la silueta cardíaca nunca se pierda. Entonces ya vemos en la lateral y vemos que tiene una neumonía, la típica redonda, así bonita, y que puedes manejar incluso si sus datos de dificultad respiratoria son leves, lo puedes manejar en casa. Otro tipo de neumonía con atelectasia. Entonces son neumonías y son datos que nos van a ayudar para que podamos determinar también si lo vamos a manejar en la casa al paciente. Y vamos viendo también, de acuerdo, vean ustedes cómo es anterior y cómo se ve la imagen de la atelectasia sobre una radiografía lateral. Por eso si el paciente, ya estamos sospechando algo, no podemos meternos al bolsillo del paciente. Lo ideal son las 2 proyecciones. Si no sospechamos nada, bueno, nada más una placa en una sola proyección, que sería la posterior anterior. Pero si estamos sospechando algo, las 2 proyecciones son básicas para tratar de determinar, como les proyecto en esta, qué está pasando y por qué llegó al consultorio. Entonces, bueno, complicaciones hay muchas. Lo ideal es que no existan.
la mayor parte de las veces no se complican, de hecho no se deben de complicar, y menos con la nueva era de los antibióticos que son de amplio espectro. Pero bueno, la mayor parte de las veces, lo primero en una neumonía que es más fulminante es la insuficiencia respiratoria aguda, pero bueno, si la sacamos que sea de lo menos frecuente, está el derrame pleural, que haya necrosis de esa parte del parénquima pulmonar y que te lleve a un absceso pulmonar, o que sea una neumonía necrotizante y te haga perder segmentos pulmonares, la presencia de neumatoceles, neumotórax o atelectasias como se las mostraba en las radiografías previas. Cuando tenemos, bueno, vamos a la que sigue, los neumatoceles, ahorita vamos a ir viendo, entonces más o menos son ejemplos de radiografías que una parte difícil es la interpretación. Y yo le digo igual a los médicos residentes que quieren dedicarse a ver al pulmón y con el respeto al radiólogo, o bajas con el radiólogo y juntos vemos la radiografía, o no puedes esperar la interpretación sin tú haber visto la radiografía, porque es de las dos. El radiólogo no escuchó al paciente. Y son muy buenos los radiólogos, pero hay que compartir el caso clínico. Entonces, tenemos que tener las dos acuciosidades para hacer bien el diagnóstico. Entonces, bueno, si es un derrame pleural, vean ustedes cómo este diafragma está libre, podemos ver ambos senos libres, pero vean en el pulmón derecho, pues está borrado y es así como que bien fácil, ¿no? Pero si no le hubieran tomado la placa a este paciente, puede pasar desapercibido, porque a veces se quedan vean ustedes, ni siquiera está desviado el mediastino. Hay tantas maneras de expresarse al derrame pleural y de mentirnos el pulmón a los clínicos, que si el paciente llega en ese momento ya multitratado por 3 especialistas o 3 médicos, por eso les digo, hay que escuchar lo que nos dicen los padres, sigue mal. Entonces pues se gana su radiografía, y porque vean, está compensado, ni siquiera desplaza al mediastino. Y vean ustedes ya con su sonda y se empieza a mejorar y se empieza a expandir el pulmón afectado. El neumatocele, ¿qué es un neumatocele o qué tenemos que estar viendo nosotros en una neumonía con neumatoceles? Ustedes pueden ver en esta radiografía de tórax que hay una neumonía en los segmentos superiores del pulmón derecho, y pueden ver acá, se le da tratamiento, pero queda con unas imágenes de neumatoceles. Pueden ver ustedes aquí una imagen hiperlúcida dentro del seno de esa condensación. Si el paciente va muy bien, si le estamos dando control radiológico, si sabemos que cumplió con el esquema terapéutico y de dejar de comer, dejar de beber líquidos, de estar asténico, adinámico, anoréxico, y que cumplió todo el esquema de nuestro tratamiento, y luego en la placa de control desaparece la imagen de neumonía, pero le sigue quedando estas imágenes típicas de neumatoceles, que la mayor parte de las veces son por estafilococos, debemos de hacerle caso a nuestra clínica ahí, porque estos neumatoceles tardan hasta 6 meses de desaparecer radiológicamente. No se operan, no se quitan, y menos si su paciente está aumentando de peso, no tiene desaturaciones, no tiene hipoxemia, empezó a estar más como ya sin astenia, sin adinamia, con más energía, ya va a la escuela. Eso nada más lo vamos vigilando con un control radiológico hasta que va a desaparecer y se cura el parénquima pulmonar con todo lo que nosotros les hicimos. También, ¿qué pasa con los abscesos? Pueden ser solitarios o múltiples. Son más frecuentes los solitarios que los múltiples. Lo que también tiene mucho que ver es que regularmente son unilaterales, pero bueno, no es tan frecuente que veamos abscesos, pero ya cuando te ves más pacientes complicados, bueno, los vamos encontrando en nuestra consulta. Entonces vean ustedes, ¿cómo voy viendo esa típica neumonía? Que dentro de esa imagen de consolidación veo una imagen hiperlúcida, pero que tiene un nivel y tiene una pared gruesa alrededor. Ustedes pueden ver entonces, si yo no lo veo, pareciera una neumonía con un neumatocele y nada más, pero nosotros vamos a ver cómo en la lateral se ve el nivel. Los neumatoceles no tienen niveles, y la diferencia de los neumatoceles con los abscesos es la pared, y pueden ustedes ver esta pared gruesa que está en circular cubriendo a la imagen hiperlúcida que tiene el nivel. Y entonces ustedes pueden inferir que ese paciente traía su neumonía complicada con un absceso pulmonar, y entonces vamos haciendo nuestras diferencias diagnósticas. Tuviera una bula ese paciente, vean ustedes, se empieza a complicar, es realmente redonda, no tiene pared, vean ustedes, y luego ya como después de tratamiento va desapareciendo, y aquí podemos ya ir diferenciando el hemidiafragma, que no podríamos nosotros observar
en la primera radiografía. Y aquí tenemos que ser bien acuciosos también, porque se puede confundir con una hernia diafragmática. Pero bueno, hay muchos tipos de todo lo que estábamos hablando, neumonías de lenta resolución. Bueno, no es que la neumonía le dure 6 meses, ves que llega la neumonía, insulta al parénquima pulmonar y le deja una huella quizá de hiperreactividad bronquial o con sibilancias o un proceso, sobre todo en las neumonías intersticiales, que va a llevar al paciente a presentar hiperreactividad bronquial y que entonces sí es un proceso de hiperreactividad bronquial secundario a una neumonía que seguramente dañó al intersticio y lo dejó muy afectado y que lo lleva a la hiperreactividad bronquial. Bueno, neumonías en pacientes ya más determinados. Si es un paciente con un VIH, ya sabemos que se va a estar haciendo neumonías y no podríamos evitar, quizá ahora con la nueva era del tratamiento antirretroviral, pues la mayoría les va muy bien y ya no se complican los pacientes. Y lo que les hablaba ya de las malformaciones congénitas. Tenemos por qué tener todos los antecedentes, porque si es un crónico posviral, nosotros tenemos que dar un tratamiento muy individualizado a cada pequeño paciente o a cada paciente que nosotros estemos observando. Aquel paciente incluso adulto, yo casi no veo adultos, pero que le dio influenza y que fue detectada influenza y que estuvo gravísimo y ya lo curaron de la influenza, pero el papá que te lleva al niño a la consulta y sigue teniendo tos, pues le quedó inflamación intersticial y hay que dar a ese paciente manejo antiinflamatorio por más tiempo para que pueda tener su vida como la tenía antes de adquirir una neumonía por influenza, que ese era uno de los ejemplos más frecuentes. Siempre va a ser importante los factores del huésped, el serotipo que haya atacado al huésped, la respuesta que tenga cada pequeño, su predisposición genética que tenga y que haya estado previamente sano, para que hablemos más de las neumonías. Otras de las grandes complicaciones que me pueda dejar un proceso infeccioso grave al pulmón es las bronquiectasias, que es una dilatación de la vía aérea y que eso hace que sea un acúmulo de moco y secreciones y el paciente siempre esté tosiendo con grandes expectoraciones bronquiales. O un proceso viral que me lleva a la bronquiolitis obliterante, que afortunadamente es poco frecuente, o aquel paciente que nada más le vemos el pulmón que está hiperlúcido, pero que eso fue por un proceso, en la mayoría de las veces, también causado por un proceso viral y que también me puede llevar a las neumonitis intersticiales. Entonces, como les decía yo, de esas complicaciones, pues las bronquiectasias también se producen cuando el aclaramiento mucociliar está alterado, inhibido o defectuoso. Cuando está alterado, el diagnóstico más común es fibrosis quística. Y es cuando que está inhibido, o sea, tiene bien su aparato mucociliar, pero es tan espesa y viscosa las secreciones del paciente con fibrosis quística que no permite el latigazo del aparato mucociliar. Está íntegro el aparato mucociliar, pero es inherente a la genética del paciente con fibrosis quística que favorecen las bronquiectasias porque está inhibido ese mecanismo de defensa. O que tenga un problema realmente de toda la estructura del aparato mucociliar. Y entonces eso favorecen a las bronquiectasias. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ante todo paciente con neumonía? Bueno, como el ABC que yo les decía al principio, lo de la permeabilidad de las vías aéreas, mantenerlo normoxémico, el que no se esté pasando de líquidos y lo más importante, si podemos y en ese momento, pues la rehabilitación pulmonar a través de la fisioterapia para llevar al paciente a una curación completa, sin ninguna complicación y que nunca se acuerden esos padres que su paciente tuvo neumonía, porque el que se cure no significa que va a tener neumonías recurrentes. Cualquier paciente con neumonías recurrentes es un huésped que está cargando otra señal. Ese huésped ya traía otro chip, o sea, trae otro problema de base. Hay quien tuvo una neumonía y en la vida debe de volverla a presentar. Si vuelve a tener otra, tenemos la obligación de ir a buscar qué está sucediendo. Hay mucha diferencia entre el paciente, que se los decía al principio, entre el paciente pediátrico y el paciente adulto. El paciente adulto, incluso en su camiseta le estás haciendo la auscultación y te da todo lo que él está sintiendo, a diferencia del pequeño paciente. No es lo mismo, aunque tenga el mismo tórax, aunque tenga la misma cantidad de músculos, aunque tengamos los mismos lóbulos, es diferente en todos los aspectos para la orientación clínica y diagnóstica. Entonces, ya está descrita igual también. En la frecuencia respiratoria, menores de 2 meses, pues su frecuencia respiratoria es a 60 por minuto. Cuando rebasa esto, ya tenemos que estar pensando que ese pequeño recién nacido, menor de 30 días, nada más por tener taquipnea, lo más seguro es que esté haciendo una neumonía o traiga una neumonía.
En caso de que fueran bacterianos, casi siempre es más persistente la fiebre, casi siempre es mayor de 38,5, a menos que haya estado multitratado con múltiples antibióticos, no solo con broncodilatadores y esteroides, pero que no tenga 38, pero que sea muy persistente, que sea de difícil control y que haya ataque al estado general y que tengamos los datos clínicos que ya habíamos hablado con la radiografía. Inmediatamente tendríamos que estar correlacionando o excluyendo un problema pulmonar. Y entre los atípicos, pues el comienzo es muy subagudo, no es tan claro, es como la rinorrea, se le quitó, volvió a tener y volvió a presentarse, y entonces es un juego sucio de los síntomas respiratorios, pero bueno, empieza a tener no tan mal el estado general, como les decía yo en el caso típico del paciente por clamidia o por micoplasma, que hace un síndrome coqueluchoide y que en los intercrisis luce muy bien. Por eso es que no le escuchan mucho a los padres y el paciente se complica. Entonces, bueno, la fiebre, la taquipnea y las retracciones en conjunto, pues realmente han mostrado que son los mejores signos para hacer un diagnóstico de neumonía en los niños. Muchas gracias. No sé si tengan una pregunta.